mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieren que se encuentren sintonizando esta nueva transmisión de la tribuna del FMLN en línea, programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Rodrigo García, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá. Este día, martes 12 de septiembre, se encuentra con nosotros el compañero Juan José Ángel, miembro de la Comisión Política, con quien estaremos discutiendo temas de la actualidad. Este día también me acompaña el compañero Francisco y le vamos a pedir que por favor se presente. Adelante, Francisco. Gracias, Rodrigo. Bienvenidos. Mi nombre es Francisco del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Francisco. Bueno, vamos a pedirle al camarada Juan José Ángel que por favor se presente, envíe un saludo a nuestra audiencia, a nuestra militancia en el exterior, así como en el territorio nacional. Adelante, camarada. Muchas gracias, Francisco y Rodrigo. Gracias a los camaradas del Frente Intercontinental del FMLN por estar siempre dando la batalla mediática, estar rompiendo el cerco mediático y estar haciendo esa labor por la verdad, ¿verdad? Estar haciendo una labor de conciencia a través de argumentos basados en la verdad. Un fraterno abrazo, Juan José, de la Comisión Política del FMLN, del Consejo Nacional del FMLN, y bueno, militante ya de muchos años, desde muy jovencito, desde el departamento más lindo de El Salvador, el Departamento de La Paz. Gracias, Juanjo. Compañero. Problemas, Juan. Perdón, Francisco, adelante. Compañero, ¿nos puede dar un resumen de algunas de las actividades en las que nuestra dirección o militancia han participado durante la última semana? Sí, claro, creo que el hecho más que ha generado mucha esperanza, no solo en el FMLN, sino a lo largo de todo el país, es que nuestra fórmula presidencial, el compañero Manuel, el Chino Flores, junto con Werner Marroquín, se han inscrito ya formalmente, cumpliendo todos los requisitos de ley, porque nuestra fórmula es constitucional, es legal. Acá nuestra fórmula es respetuosa de la Constitución que tanto ha costado formularla, ¿verdad? Entonces se inscribieron y han pasado ahora también al contacto permanente, directo con las comunidades. Hicimos la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral en San Salvador y posteriormente nuestros camaradas han estado presentes en varios espacios, no solo con compañeros del partido, sino que con la comunidad en general. Por ejemplo, estuvieron en Usulután, estuvieron en el norte de Usulután, en Granada, y posteriormente han estado en el Carrizal, Chalatenango, escuchando a la población, dialogando con la población, compartiendo puntos de vista, y por supuesto compartiendo la visión que el FMLN tiene del rumbo del país y de las propuestas que el FMLN tiene para enrumbar ese camino tan maltrecho que está llevando nuestro país. Entonces han estado en esas actividades, no solo nuestra fórmula, sino el partido en general,
Recordemos que somos el partido que tiene mayor presencia territorial, mayor organicidad. Han habido actividades, me acuerdo en San Salvador, en Mexicanos, han habido actividades también en La Paz, en San Miguel, una asamblea de veteranos de la región oriental que fue bastante buena. Son las imágenes que precisamente estamos viendo, donde pues sí, nuestra reserva histórica se hizo presente y está aportando, ¿verdad? Han habido actividades en Ahuachapán también, donde inauguraron una sede, su sede ya departamental. Bueno, mencionaba en La Paz que también hubo una asamblea con nuestros candidatos, con nuestros compañeros de estructura, ya preparándose para los retos que se nos vienen. Y bueno, ha habido múltiples actividades en diversos sectores del país que demuestran nuevamente que el FMLN tiene esa energía, esa presencia, y bueno, por supuesto, y ese toque popular. Yo veía una fotografía ahí de los compañeros tomando su sopa de pata, una exquisitez de nuestro pueblo, de la cocina salvadoreña, y que por cierto, la gente está, esos haters que le llaman, de esta gente que nos ataca sin fundamento al FMLN, hasta eso quieren atacar al Chino Flores, diciéndole que solo anda tomando sopa de pata, cosas así, cosas irracionales, desvalorizando nuestra cultura. Entonces ahí nuestros compañeros muy popularmente estaban tomándose su sopita con el pueblo, con nuestra gente. Entonces han habido una presencia territorial permanente. El FMLN, como lo ha venido diciendo, está listo, sabiendo que nos enfrentaremos a un régimen autoritario, tramposo, porque igual cuando hicimos la inscripción se recordó que el FMLN es el único partido donde a quien no se le ha pagado la deuda política del anterior, no se le ha pagado. Ya viene ahora los adelantos de la deuda política de esta elección que viene, pero al FMLN ni siquiera el anterior se le ha pagado el $1.100.000 que se le adeuda, que por ley se le debe dar. A los de Nuevas Ideas, según estuve leyendo un reporte periodístico, ya se le desembolsó 12 millones, que era lo que le correspondió, porque era según votación. Entonces, de esa forma que se puede catalogar como fraude, porque quieren hacer ver que el Frente no puede hacer competencia, pero en realidad ellos están poniendo muchas trampas al FMLN. A pesar de eso, a pesar de que se está violentando la Constitución con una reelección presidencial totalmente ilegal, totalmente inconstitucional, y que estamos viendo cómo el Estado se ha metido de lleno a la campaña, ¿verdad? Y también hay un grado altísimo de intimidación y de persecución política contra el FMLN. A pesar de eso, sabiendo que estamos en las elecciones más difíciles después de los acuerdos de paz, el FMLN está diciendo estamos listos porque nuestro pueblo salvadoreño busca una alternativa y la alternativa de oposición es el frente que se ha mantenido consistente durante estos años, señalando las cosas que son negativas, señalando los errores que se están cometiendo y no para que se superen, pero el gobierno prefiere atacar los argumentos que superar sus deficiencias. Entonces, eso la población lo ha ido viendo y ha visto en el frente su verdadera alternativa. Muchísimas gracias, Juanjo. Tú también eres encargado, Juanjo, de la Secretaría de Comunicaciones. Tú eres una parte bien importante de estos esfuerzos que junto a toda la militancia, tanto en el territorio como en el exterior, estamos tratando de hacer para dar a conocer un poco o resistir a todo ese aparataje mediático con el que cuenta este régimen. Este es un espacio también oficial de nuestro partido. Un mensaje, Juanjo, a los, ¿cómo se llama? Los compañeros, a todas las directivas municipales, o sea, de dar a conocer todo ese esfuerzo. Nosotros sabemos de actividades de recaudación de fondos que tenemos en Cuscatancingo, Soyapango. Todo esto, nuestra militancia debe de darse a conocer. Un mensaje para todos esos comunicadores de nuestro partido, Juanjo, en las directivas municipales, un mensaje para ellos. Sí, que al final la verdad prevalecerá y nosotros nos asiste la verdad. Todos los militantes del FMLN, comunicadores, simpatizantes, amigos, saben que nos sustentamos en la verdad, que señalamos las cosas basadas en la verdad y que tenemos enfrente toda una maquinaria de la mentira gigantesca, enorme, que a cada instante está bombardeando con mentiras, con difamaciones,
o intimidación, pero que algo ha demostrado el FMLN a lo largo de toda su historia, que nunca se ha dejado intimidar, que siempre, a pesar de lo difícil que es la situación, en dictadura se vio, pero que siempre, si uno está firme en sus principios, en sus valores, uno va a defender la verdad, sin importar todas las amenazas que hayan enfrente, pero la verdad nos hará libre. Entonces no nos podemos quedar limitados a ver las injusticias y quedarnos callados. Eso no es de revolucionario. Hay que buscar la forma de expresar y hacer conciencia de la situación en que está el país, de velar realmente cómo está la situación de El Salvador, porque ellos, la maquinaria del gobierno, los publicistas del gobierno, pintan una serie de mentiras que no va a la realidad, pero la repiten tantas veces como lo hacían los nazis, que una mentira se termina creyendo. Entonces, ese es un llamado a toda la militancia, que no nos dejemos intimidar, que no nos venzan, que no nos ganen la moral, como se decía antes, sino que constantemente nosotros estemos generando contenido, generando discusión, debate, basados en argumentos, basados en la verdad. Y eso es lo que nos distingue a los militantes de izquierda, porque nosotros realmente nos basamos en pensamiento, en contenido, ¿verdad? Entonces, eso es una constante que debemos tener en nuestras vidas. Gracias, Juanjo. Recientemente, hace 2 o 3 días, se conmemoraba aquel ataque terrorista contra la democratización en Chile, compañero Juanjo, un episodio oscuro para el mundo, que demostró la intolerancia del imperio contra aquellos que verdaderamente buscan la autodeterminación de sus pueblos. El golpe de Estado al camarada eterno Salvador Allende. ¿Algunas palabras, Juanjo, sobre esa? Sí, es un tema muy, muy importante porque, vaya, las derechas siempre han querido que no veamos la historia. Siempre tratan que nos enfoquemos en el presente. La derecha celeste hoy no es por gusto que quiera borrar el gran legado que significaron los acuerdos de paz, porque fue un hito en El Salvador, fue algo, después de la independencia, los acuerdos de paz ha sido el hito más importante, porque se refundó el país, se dio inicio a un proceso de democratización que ha costado mucho y estaba muy joven, iba en un proceso, y hoy la derecha que está en el gobierno, encabezada por Nayib Bukele, trunca ese proceso, hace pasos para atrás, y trata de borrar la historia. Y por eso es que dice que los acuerdos de paz fueron una farsa, etc. Entonces la derecha es así, es mentirosa y no quiere que tengamos una memoria histórica. Y con lo de Salvador Allende pasa lo mismo. No quieren que veamos qué es lo que sucedió con Salvador Allende. Recordemos que Salvador Allende, cuando gana en el 70, estuvo 3 años en el gobierno, venía América Latina en general dominada por dictaduras militares que no dejaban florecer indicios de democracia. En unos países era más brutal, como en El Salvador, era terriblemente brutal, y en otros era un poquito más abierto, ¿verdad? Entonces, en esos países que eran un poquito más abiertos, Chile era un ejemplo de ello. Cuando Chafik Handal estuvo exiliado en Chile en la década de los 50, se sorprendió cómo allá era permitido que el Partido Comunista actuara y cómo en El Salvador era totalmente clandestino. Entonces, había esos matices, ¿verdad? Pero en general todo estaba dominado bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos, que tenía toda una lucha enfermiza contra los proyectos emancipatorios y a todo catalogaba de comunismo, por lo tanto incidía. Entonces Salvador Allende, a través de las elecciones, logra llegar a acceder a espacios de poder de la presidencia, aglutinando en partidos de izquierda revolucionarios, el Partido Socialista, el Partido Comunista, ¿verdad? Y logra establecer un gobierno y hace transformaciones muy importantes para su pueblo. Es como recupera la dignidad, ¿verdad? Nacionaliza el cobre, nacionaliza empresas, eleva la calidad de la vida de los chilenos, pero eso no se los perdonaron las élites y lo sabotearon y trabajaron para el golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue orquestado también por los estadounidenses, el gobierno, el imperialismo, esa élite que gobierna y la cual se lucraba también de los recursos naturales de Chile. Entonces, dan un golpe, generan un encarcelamiento masivo de los simpatizantes del presidente Allende. Bueno, el presidente Allende también, o sea, fue tan brutal, bombardean la casa presidencial que hay en la Casa de la Moneda y muere mucha gente en eso y por supuesto termina con la vida de Salvador Allende.
Posteriormente vino toda una ola de persecución, de intolerancia. Se instala uno de los dictadores más oscuros de la historia latinoamericana, como es Augusto Pinochet, y una represión, una intolerancia tremenda, donde después se desarrollaría un plan terriblemente sádico, que es el Plan Cóndor, que eliminó a miles y miles de profesionales, intelectuales, gente trabajadora, que solo porque tenía pensamiento de izquierda era visto como enemigo interno y por lo tanto lo desaparecían, lo eliminaban. Eso es totalmente aberrante, una violación sistemática a los derechos humanos, un terrorismo de Estado. Eso es lo que pasó ahí y fue incentivado tanto por la extrema derecha como por el imperialismo. Esa historia no se debe volver a repetir. Eso también demostró en América Latina que había ciertos límites de la lucha electoral. Al menos en ese momento histórico, demostraba que por la vía electoral, al menos en dictaduras, iba a tener topes, ¿verdad? Entonces, lo de Chile efectivamente ha sido un ataque terrorista brutal, porque el 11 de septiembre algunos solo recuerdan los lamentables ataques que hubo de las Torres Gemelas y en el cual hubo también víctimas inocentes, y el cual también nos solidarizamos con las víctimas, pero en América Latina fue mucho más importante, con muchas más repercusiones, lo que se sufrió en Chile y cómo se validaron las dictaduras militares brutales. De ahí para allá, ese Chile fue tan brutal como la dictadura de acá, como la dictadura de Osorio, como la dictadura de Lemus, de Rivera, de Molina, de Romero, y después las juntas militares que siguieron la guerra civil salvadoreña. Entonces es muy importante recordar, dignificar las figuras que fueron protagónicas y no olvidar hasta dónde puede llegar la derecha y el imperialismo cuando un pueblo decide emprender sus cambios. Pero cuando un pueblo tiene gobiernos dóciles de derecha, como es el caso de El Salvador, van a tratar de entablar relaciones, establecer alianzas, como, bueno, los cuerpos de paz y algunas cosas por ahí, como es el caso de El Salvador, pues, que tiene algunos desacuerdos mínimos, pero después logran entablar acuerdos, porque al final representan la misma derecha, solo que con matices. Así que nuestro honor y reconocimiento a Salvador Allende, a todos los compañeros que en Chile lucharon y siguen luchando por transformar ese país. Muchísimas gracias, Juanjo. Vamos a entrar en la sección que nosotros queremos denominar las realidades de nuestro país. Todo lo que llega a la Asamblea, nosotros estamos más que claros, Juanjo, que no tiene proceso de análisis. En muchas ocasiones la pasan directamente al pleno, creo que le llaman no me recuerdo el término que ocupan en la asamblea, pero en el pasado dispensa de trámite, dispensa de trámite, correcto. En el pasado, pues, si algún partido político, algún sector de la sociedad proponía una ley, se llevaba a una comisión. Estas comisiones tradicionalmente compuestas por los diferentes partidos políticos, llevaban esta ley a discusión, obviamente la derecha defendiendo los intereses de su sector, nosotros viendo a ver cómo podíamos detener algunas de las cosas que las derechas en ese momento se unían para llevar adelante sus políticas. En este caso, obviamente, es una situación histórica, Juanjo. Raramente en nuestro país, aún con las derechas que han gobernado, Arena, con el apoyo del PCN, Gana y otros partidos pequeños, nunca había estado una correlación tan clara como la que mantiene hoy Nuevas Ideas, donde prácticamente domina. Esto lo lleva a ellos a prácticamente ignorar todo tipo de proceso, de discusión, pero todo viene prácticamente dictado de Capres. O sea, yo no he visto a esta asamblea nunca ni reconocer qué es lo que dice la ley. O sea, muchas veces los han caído en el descaro de que aprueban la ley y cuando se les pregunta qué es lo que aprobaron, ni siquiera saben responder. O sea, entonces, recientemente supimos de que se había mandado una iniciativa a la asamblea por parte de Bukele que propone aumentar el precio del registro de los medicamentos. Yo no sé si tienes alguna información sobre eso o qué es lo que esto implica para nuestra gente, pues, o sea, porque pues las cosas se pueden vender de una manera, pero también en nuestro país, donde tradicionalmente el aumento de algo se le traslada al consumidor,
que es nuestro pueblo. No sé si tienes tú alguna información sobre esto, Juanjo. Bueno, yo comenzar con cómo iniciaba el comentario, es que efectivamente este gobierno es el gobierno que tiene más poder, tiene el poder absoluto, tiene todo el poder político y que también implica poder económico. Tienen todo el poder y no han cumplido sus promesas de que iban a beneficiar las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. No lo han cumplido. Lo que han hecho son negocios oscuros. En el tema de salud, se puede cuestionar desde cuánto valió la construcción de hospitales en Salvador, quiénes fueron sus ofertas, cómo fue la licitación, si el costo de ese edificio vale lo que vale. Es decir, desde eso hasta la compra de insumos médicos, hay toda una serie de negocios oscuros que están bajo reserva de información. Con lo de los medicamentos, lo más seguro, lo más probable es que sea otro golpe al bolsillo de la población, ¿verdad? Recordemos que curiosamente una de las incautaciones que le hicieron a Cristiana y fue también lo de la droguería Santa Lucía, ¿verdad? No se sabe bien cómo ha quedado esa administración, si se lo han pasado a algún chero de Bukele, que no sería raro, o cómo habrá sido la... Porque como se maneja de una forma tan oscura tanta reserva de información, hoy veía una entrevista de una que hace una profesional que hace control ciudadano, que se quejaba precisamente de eso, de que ahora no pueden medir muchas cosas de cuánto hace el gobierno, porque todo está reservado. Ella lo hacía en énfasis en el tema de seguridad, pero así como en seguridad, en el tema de gastos de salud, no se sabe. Hay una oscuridad total. Por lo tanto, el golpe de los medicamentos, estas reformas que se implican, vienen a desmontar las buenas iniciativas que desarrolló el FMLN en cuanto a la ley de medicamentos, que bajó los precios, que bajó realmente el precio de los medicamentos en las farmacias, ¿verdad? Entonces, no sería nada raro que eso esté de fondo. Hay que ver, hay que esperar cómo se va concretizando, pero no se puede esperar en lo económico algo positivo del gobierno porque han tenido la posibilidad de implementar otras medidas que no las han hecho. ¿Cuántas veces el FMLN no les estuvo insistiendo de que se les quite el IVA, por ejemplo, que se le quite el IVA a los alimentos? En medio de una crisis profunda, en una inflación muy fuerte, y que se les hizo esa propuesta y ellos no quisieron. Ni siquiera se han tomado en serio algunas propuestas de control de precios de los alimentos, no lo han hecho. Entonces, estamos en una crisis profunda alimentaria, terriblemente, y yo aprovecho esto porque quería tocar algo que es bien preocupante, es que también salió en esta semana la noticia de que han muerto más de 100 personas ya en este año de gobierno de Bukele por desnutrición severa. Me parece que son 100, bueno, ahorita me escapa el dato exacto, pero... Leímos que eran 213. 213, sí, correcto, 213, gracias. Y uno se pone a pensar, bueno, en El Salvador uno siempre ha oído que aquí nadie fallece de hambre, que aquí siempre hay, aunque sea mora, manguito, cosa, algo para alimentarse. Pero la realidad es tan grave, tan terriblemente grave, que ya están muriendo 213 personas por desnutrición severa. El último fue en Ahuachapán, en el cantón El Barro, que por cierto, hoy me encontré con un amigo que vive cerca de ese cantón y me contaba la triste situación de una señora, de que su mamá va a la iglesia y la señora también, y ahí pidieron oración por uno de sus pequeños, tiene 4 hijos. La pareja de ella los ha dejado, aquí también viene la cuestión patriarcal y responsabilidad también del padre, y la señora carga con los 4 pequeños. Los 4 están en situación de desnutrición y uno de ellos estaba hospitalizado por desnutrición. La iglesia los acompañó y les colaboró, ¿verdad? Y vieron la terrible situación de pobreza extrema en la que viven. Terrible. Entonces ahí, y le contó la señora, madre de familia, que solo están comiendo un tiempo. Solo un tiempo alcanza para hacer. Entonces la pobreza está creciendo. La extrema pobreza está creciendo, está golpeando a muchas familias salvadoreñas y el gobierno, teniendo todo el poder, no está haciendo absolutamente nada para atender esta situación, ¿verdad? Entonces es algo muy alarmante, un drama social,
Acá los que tienen alguna posibilidad al ver que aquí no hay ninguna alternativa económica, toman la decisión de emigrar y se van para Estados Unidos, sobre todo con todos los peligros que eso implica. Pero es la situación que están huyendo de El Salvador. Porque en El Salvador, aunque se pinte que hay un gobierno que le tira muchas flores, ¿verdad? Pero en la situación económica realmente es terriblemente grave lo que se vive. Y la desigualdad, acá cada vez los ricos están más arriba y los pobres están más abajo. Es una situación terriblemente alarmante. Muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo muy especial a las y los veteranos del conflicto armado en nuestro país, a nuestros héroes y heroínas caídos y a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy y siempre demandamos justicia y reparación. Adelante, Francisco. Vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros seguidores. Bendiciones, camaradas. Saludos desde British Columbia, Canadá. Saludos, compas. Saludos, compañero. Visitar comunidades, excelente. Hay que hacer casa por casa. Saludos revolucionarios. Saludos y bendiciones. Saludos, camaradas del Frente Intercontinental del FMLN, y para el compa Juanjo. Ya se le estamos escuchando y viendo desde el departamento de San Vicente. Saludos, compas. Saludos al FMLN. Hasta la victoria siempre. Adelante, compas. La marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Que vive el FMLN. Este gobierno solo es fantasía y en la realidad la gente está aguantando hambre. Saludos desde Kitchener, Ontario. Saludos fraternos desde Australia al compañero Juanjo y a toda la militancia del FMLN a nivel nacional y el Frente Intercontinental en los 5 continentes. El pueblo unido vencerá. Vamos hacia la victoria. Viva el Chino Flores. Saludos desde Gatineau, en Canadá. Y tiene una pregunta aquí. ¿Habrá bloque del FMLN en la marcha del viernes 15 de septiembre? Adelante, Rodrigo. Camarada Juanjo, no sé si quieres responder a esta pregunta. Sí, bueno, primero saludar a toda esa militancia, como vemos, conectados desde múltiples espacios del globo terrestre, ¿verdad? Están en todos los países los camaradas, gracias al Frente Intercontinental del FMLN, que están pendientes de la tribuna. Eso es muy importante porque somos el único partido político que realmente tiene identidad, una identidad que sea que uno migre a cualquier lugar, uno la mantiene esa identidad, ese orgullo de lo que representan esas letras, esa bandera, el FMLN, que representa un cambio en la sociedad salvadoreña, un aporte a la democratización, un aporte al desarrollo social cuando fuimos gobierno. Entonces, es muy importante eso. Un fraterno saludo a todos los camaradas en el exterior y acá en El Salvador. Sí, efectivamente, nosotros también estamos acompañando ese llamado que las organizaciones sociales han hecho para marchar, ¿verdad? Sabemos que es un día importante de mucha reflexión por lo que significa la independencia. Hay que retomar nuestra soberanía como pueblo, también ver nuestra raíz centroamericana que tenemos y valorar realmente si nuestro país, nuestra nación camina independientemente o va de una forma supeditada a los intereses de las grandes transnacionales, si va supeditada a los intereses de una élite, una oligarquía que se está en conformación. Entonces, ese es un momento para decir la independencia también es dignidad, porque la patria es el pueblo. La patria no son los edificios, sino que la patria, lo más importante de la patria es el pueblo. Entonces, vienen las justas demandas que el pueblo hace respecto a su salud. Ahí en la marcha van a expresar banderas de cómo está la situación de salud, que sabemos que ha mejorado el sistema público, el tema de empleo que no hay, el tema de lo que ya hemos mencionado, la crisis alimentaria que es terrible, el abandono a la agricultura y, por supuesto, la observación a la sistemática violación de derechos humanos que ha venido sufriendo gente a través de un régimen de excepción, ¿verdad? Y que es gente inocente, que ya se demostró buena parte que después lo dejan salir con secuelas, con un montón de situaciones, y entonces ahí también se va a poner de relieve que no deben pagar justos por pecadores, no deben pagar justos por pecadores. Los criminales, por supuesto, que paguen,
pero alguien inocente no tiene por qué pasar un suplicio. Además que una bandera importantísima es que la Constitución, que con las reformas que se hicieron en los acuerdos de paz, se logró ir mejorando. Esa Constitución hoy está siendo pisoteada con el gobierno actual. Y lo más emblemático es la reelección ilegal, totalmente ilegal, que se quiere impulsar. Entonces, el pueblo, la cual es la patria, el pueblo va a salir a manifestarse y el FMLN va a acompañar también. Va a acompañar los compañeros que lo puedan hacer, porque recordemos que muchos militantes del FMLN son docentes y también tienen responsabilidades propias de su labor, pero los que puedan van a estar ahí presentes con la bandera, van a estar ahí marchando, acompañando. Y sabemos que muchísimos militantes del FMLN son parte de organizaciones, de sindicatos, que están ahí, que van a estar muy propios con su bandera reivindicativa de su espacio organizativo, pero que son militantes del FMLN. Así que es importante sumarnos a esas demandas que son respaldadas por la realidad, ¿verdad? Si aquí el país estuviera bien, no hubiera por qué manifestarse, pero no es esa la realidad. Lo que hay aquí es un gran cúmulo de mentiras por parte del gobierno, a los cuales la gente decente tiene la obligación de presentar la verdad. Gracias, Juanjo. Volviendo al tema económico, fíjate que hoy leíamos una noticia de que los impuestos del IVA o de la renta, creo yo, siguen siendo los dos grandes acumuladores de riquezas del Estado. O sea, es de donde mayormente proviene el dinero para el gobierno. Pero como tú lo decías en el segmento anterior, en la parte anterior, usualmente este impuesto es cargado al consumo, que es en el que cae la mayoría de nuestra población. Este gobierno mintió, bueno, ha mentido desde que llegó, desde antes, prometió una reforma tributaria progresiva que supuestamente que le cae al el que más gana, más paga. ¿Por qué se sigue priorizando a este tipo de impuesto, Juanjo? Porque ellos son ahora los oligarcas, el gobierno de Nuevas Ideas, su núcleo de poder, la argolla, la élite, son los nuevos oligarcas que están ocupando al Estado, así como lo hizo Cristiani, así como lo hicieron los areneros, están utilizando el Estado para llevar agua a su molino, para enriquecer sus empresas. Lo que ya habíamos hablado de los negocios oscuros, múltiples negocios oscuros. Entonces no le van a poner impuestos a los más ricos porque ahora ellos están ya siendo los más ricos, desplazando a los más ricos y adoptando a los más ricos que se le fueron de arena y ahora son parte de Nuevas Ideas. Entonces, los impuestos al consumo golpean sobre todo a los trabajadores, ¿verdad? El IVA fue un impuesto incrementado por los areneros en su lógica neoliberal. Y este gobierno ha mantenido esa lógica neoliberal. No, por supuesto que no ha cumplido una reforma tributaria, y repito, y esto que han tenido todo el poder y no han cumplido. Teniendo todo el poder, pudieron haber hecho una reforma tributaria de cobrarle a los multimillonarios, ¿verdad?, todos los impuestos. El FMLN tuvo intentos de hacerlo, pero lo bloqueó una sala de la Constitucional que era pro derecha y fue saboteada, los medios de comunicación se lo fueron encima, entonces, de comunicación de derecha, obviamente, empresas de... El FMLN no lo pudo hacer, no le daba la correlación de fuerza. Este gobierno sí lo puede hacer y no lo ha querido hacer. Es cuestión de decisión. No lo ha querido hacer. Lo que sí ha querido es chiviar el dinero en el Bitcoin. Ahí sí hay decisión de malgastar el dinero público. Entonces, no quieren cambiar esa matriz. No han querido poner un impuesto a patrimonio, ¿verdad? A ganancias ostentosas no lo han querido hacer. Siguen cobrándole lo mismo que le cobran al whisky súper caro que se puede tomar los oligarcas que hoy gobiernan en El Salvador, a la botellita de aceite con el cual cocina la ama de casa humildemente. O sea, eso no es equitativo. Golpea sobre todo a los más pobres y, como decimos, los trabajadores. No se ha hecho, no se ha querido hacer. Así que sí, efectivamente, el IVA es donde se suspende. Incluso hay una amenaza, porque estamos viendo que el gobierno salvadoreño ha estado insistiendo en el Fondo Monetario Internacional que le afloje financiamiento, ¿verdad? Que como la situación de El Salvador ha sido tan errática económicamente, no todas las instituciones le han querido brindar financiamiento. Y hemos sabido que el fondo históricamente siempre ha tenido unas recetas
como reducir, ellos le llaman la grasa estatal, que es despidos, y bueno, hemos visto cómo en el gobierno también se han ido dando una serie de despidos, muchos, en muchas instituciones, carteras del Estado. Y otra de las recetas del Fondo Monetario Internacional siempre ha sido el aumento del IVA, ¿verdad? Incrementar el IVA. Entonces, el gobierno tiene el poder, lo que sí debería hacer es aumentar los impuestos a las grandes ganancias, los grandísimos capitales, a esos que se dan lujos, que se van a viajar por todo el mundo despilfarrando todos los recursos, esos. Pero al trabajador humilde que a puras penas con un salario mínimo de $360 no alcanza a cubrir la canasta básica, ese no tiene que ser golpeado, ese tiene que ser protegido, ¿verdad? Entonces ahí vemos la esencia neoliberal de derecha del gobierno de Nuevas Ideas. Sí, sobre lo que tú decías, Juanjo, fíjate que yo recuerdo cabal esa ley de donde tú mencionabas que el FMLN había hecho unos esfuerzos para ponerle impuestos a, por ejemplo, a los ranchos, la gente que tiene ranchos. Esa ley no progresó, también a artículos de, ¿cómo se le llama? Artículos de esas cuestiones de yates o ese tipo de deportes, pues que solamente, a los que solamente acceden gente de dinero, ¿verdad? Obviamente no va ahí incluido el fútbol del que somos tan fanáticos. pero, ¿cómo se llama? Sí. Pero todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de reformas que trató de impulsar el FMLN, obviamente, y en algunas ocasiones, fíjate que fueron tan descarados que hasta con los votos de Arena apareció la Sala de lo Constitucional a votar esa ley. O sea que después de haber logrado dentro de la Asamblea un tipo de acuerdo ahí de subirle o quitarle algunos impuestos o algunas cosas que afectaban obviamente al sector que protege Arena, la Sala de lo Constitucional venía y lo votó. Por ejemplo, yo recuerdo aquel impuesto de las comunicaciones que se le puso a Sí. las telecomunicaciones y que automáticamente la Sala de lo Constitucional le trasladó al consumidor. Pero Correcto. este impuesto estaba dirigido a las ganancias de las empresas. O sea, no, entonces toda aquella gente que compraba sus 50 centavos de saldo, su dólar de saldo, su 1.50, a los de 50 le subió a 55, a los de dólar 1.10, a los de 1.50, 1.65. Entonces la gente resintió eso porque automáticamente la Sala de lo Constitucional le traslada al consumidor, al de a pie, este Al de a impuesto que pie. estaba dirigido a las grandes corporaciones y no es un impuesto ni siquiera dirigido a toda la ganancia, ¿cómo decirte? Al precio gross, ¿verdad? Al bruto, sino que a la ganancia, Sí. o sea, el precio neto ya de lo que te queda, si te ganaste 200 millones, 300 millones, aunque hayan entrado 700 millones, pero solo en realidad en ganancia fueron 300 millones, ese impuesto no iba a ir dirigido a los 700 millones, sino que solo los 300, 400 millones netos de ganancia. Rodrigo, sí, el golpe la siente la clase trabajadora y es lo que estamos viviendo hoy. Estos oligarcas que gobiernan en El Salvador, estos publicistas, con sus mega salarios más sus negocios oscuros, no sienten el golpe de algo tan básico como es la comida. Por ejemplo, acá un amigo me contaba que compraba los sándwiches hace 3 meses a 60 centavos, ¿verdad? Después, hace cuestión de un mes, le subieron a 80 centavos, ¿verdad? Y ayer le avisó la señora que le va a subir un poquito porque ha subido el repollo. Entonces, lo más seguro es que le suba a $1, ¿verdad? Digamos que le suban 90 centavos. Hace 3 meses valía 60, ahora va a valer 90. Ha subido un 50%. Para alguien, un megaministro como este Conan Castro, un mentiroso que dijo que estaba a honoren y estaba recibiendo ahí miles de dólares, para un megaministro ni cuenta se da, o sea, es algo risible. Para un trabajador que gana $360, y bueno, con los descuentos es mucho menos todavía, esos 30 centavos es un golpe fuerte. Y lo mismo sucede con las pupusas que ahora son más pequeñitas, con todo lo que es la comida, ¿verdad? La clase trabajadora es la golpeada en la crisis económica y solo un gobierno de izquierda puede ponerse del lado de la clase trabajadora para defender sus intereses. Gobiernos de derecha como el de Bukele se va a poner del lado de los ricos, de su clase.
Bueno, como siempre, el tiempo nunca nos alcanza. El camarada Francisco tiene por ahí un pequeño video y tal vez después del video, tal vez nos dejas tus últimas palabras. Ok. Juanjo. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Un saludo desde el Carrizal, Chalatenango, compartiendo aquí con la familia de la celebración del maíz, un producto que le da vida permanente a nuestro pueblo y que también, como todos nosotros sabemos, es ancestral. Estamos caminando con nuestro pueblo, estamos caminando con nuestras comunidades y ese es el momento donde nuestro partido, a través de esta fórmula presidencial, le hace un llamado a nuestros amigos, a nuestros militantes, al pueblo en general. Esta es la fórmula presidencial del FMLN. Tal y como lo prometimos el jueves 7, durante la inscripción de la fórmula presidencial. Estamos en el territorio, caminando junto contigo, acompañándote en el territorio, en tu casa, en tu comunidad. Aquí estamos en el Carrizal, Chalatenango, departamento heroico, con la gente, con el pueblo, dispuestos a caminar por todo El Salvador, por los 262 municipios, con el enfoque dinámico de estar junto con vos, con tu familia, con tu pueblo. Aquí estamos, compartiendo con la gente en este hermoso Festival del Maíz, acá en Chalatenango, en el Carrizal. Es bonito compartir con la familia, dándole gracias a Dios por la bendición de la cosecha. Y lo más importante, prepararnos para darte un abrazo grande, enorme, como salvadoreños y salvadoreñas. La fórmula presidencial, Werner y yo, y tú, somos ese trinomio que vamos a cambiar este país, para mejorarlo, para ponerlo más bonito, para poner un país más vivible y un país de futuro. Juanjo, tus últimas valoraciones antes de despedir a nuestro programa. Yo creo que este video representa muy bien la propuesta, la alternativa que el pueblo salvadoreño tiene. Manuel El Chino Flores y Werner Marroquín representan muy bien a nuestro pueblo salvadoreño. Y me encanta eso que dice el Chino, que es correcto, que él, Werner y el pueblo van a hacer posible un enrumbe de nuestro país, el enrumbe correcto. Entonces, hay esperanza, compañeros, amigos que nos sintonizan. No nos creamos las mentiras. Yo sé que este medio rompe mentiras porque es fácil hacerlo, porque esa gente no tiene argumentos. Entonces, sigamos ahí firmes en la batalla, porque hay esperanza. Hay esperanza y cada vez el pueblo nos está dando señales de que esas esperanzas están ahí. El micrófono. Perdón, muchas gracias. Siempre intentamos terminar el programa en 40 minutos, pero siempre nos agarra la platicona. Bueno, compañeros, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental del FMLN es un esfuerzo con la Secretaría de Comunicaciones. Contamos con una cartelera de programación semanal que transmitimos de lunes a sábado, donde encontrarán programas como Hablando con la Militancia, Frente Informativo, Mujeres en Acción, Lo que ellos no te cuentan, entre otros. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta la próxima. Saludos. Fraternos saludos. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!
juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.